Saludos hermanos a todos. Vamos a continuar en nuestro estudio de las puertas de Jerusalén y en esta ocasión permítanme hablar acerca de la puerta de las aguas. En Nehemías el capítulo 3 y el versículo 26 se hace alusión a esta puerta y leamos y veamos lo que nos dice las escrituras. Y los sirvientes del templo que habitaban en Ofel restauraron hasta enfrente de la puerta de las aguas, al oriente y la torre que sobresalía. De acuerdo a lo que leemos, no restauraron ellos esta puerta, sino que ellos estaban restaurando el muro hasta la puerta de las aguas. Ahí es donde hace aparición una de estas puertas de Jerusalén. Ahora, el mensaje de esta puerta, aunque está hablando de agua, es totalmente diferente de la puerta de la fuente, la puerta que estaba a continuación, que ya habíamos estudiado anteriormente. Las dos puertas están hablando de agua, pero no tienen nada que ver la una con lo otro respecto de la revelación y la enseñanza de cada una de estas puertas, aunque el objetivo y la meta de estas dos puertas es el mismo, pasar a través de estas puertas y meternos en la presencia del Señor. Hay un principio teológico aprobado por muchos intérpretes y estudiantes de las Escrituras que dice, la Biblia se interpreta a sí mismo. Y yo creo que tienen toda la razón. ¿En qué parte de las escrituras encontramos explicación, interpretación, tal vez del significado o el valor espiritual de esta puerta? Si avanzamos en la lectura en este libro de Nehemías y vamos al capítulo 8, vamos a darnos cuenta de cosas específicas, concretas y reales que se mencionan. Aparte de lo que se menciona nuevamente esta puerta, la puerta de las aguas. Leamos, capítulo 8 de Nehemías, versículos 1 al 8. Y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Y dijeron a Esdras el escriba que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y de todos los que podían entender el primer día del mes séptimo. Y leyó en el libro delante de la plaza que está delante en la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres, y de todos los que podían entender. Y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que habían hecho para ella. Y junto a él estaban Matatías, Sema, Anías, Urías, Hilcías y Maasías, a su mano derecha, y a su mano izquierda Pedaías, Misael, Malquías, Jasum, Badana, Zacarías y Mesulam. Abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, aunque estaba más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Bendijo entonces Esdras a Jehová Dios grande, y todo el pueblo respondió, Amén, Amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová inclinados a tierra. Y los levitas, Jesúa, Bani, Serebías, Jamín, Acub, Sabetai, Jodías, Maasías, Kelita, Azarías, Josabed, Hanán y Pelaía, hacían entender al pueblo la ley, y el pueblo estaba atento en su lugar, y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Hay muchas características en la lectura de estos otros versículos. No vamos a analizar todos, vamos a ver algunas partes, me parecen interesantísimas. En primer lugar, hay una convocación de todo el pueblo, en un día especial y en un lugar especial. Segundo, el objetivo de esta convocación, dar lectura al libro de la ley. Tercero, el versículo 3 nos aclara que la lectura comenzó desde el alba, o sea, desde las 6 de la mañana, y se prolongó hasta el mediodía, o sea, fueron 6 horas de lectura ininterrumpida. Esto nos demuestra el hambre que tenía aquella gente por la palabra de Dios. Los versículos 5 y 6 de ese capítulo 8 nos aclaran algo importante antes de la lectura del libro. Dice que Esdras, el escriba, comienza bendiciendo a Dios. Y luego de que él bendice a Dios,
El pueblo responde con un amén impresionante, lo cual conllevó a una humillación y adoración al Señor. Y aquí surge una inquietud muy personal y espero que tal vez sea una inquietud para todos ustedes. ¿Cómo bendecimos a Dios? Si Él es el que nos bendice. Cuando oramos, lógicamente que decimos, bendito sea Señor, bendito sea Dios. Pero ¿hay alguna manera especial de bendecir a Dios? Como dije anteriormente, la escritura se interpreta a sí misma y he tomado dos ejemplos bien sencillos de las escrituras para darnos cuenta cómo gente de Dios bendecía a Jehová. Vamos al libro de Daniel, al capítulo 2, versículos 19 al 22. Leamos lo que nos dice en el libro de Daniel. Entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. Y Daniel habló y dijo, sea bendito el nombre de Dios de siglo en siglo, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. A ti, oh Dios de mis padres, doy gracias y te alabo porque me has dado sabiduría y fuerza y ahora me has revelado lo que te pedimos, pues nos has dado a conocer el asunto del rey. Si hacemos un poquito de memoria, el rey había tenido un sueño y el asunto es de que él se olvidó de este sueño. Él llamó a todos sus magos, a todas las personas encargadas de darle interpretación de sueños especialmente. Y el asunto es que cuando llegan todas aquellas personas, los magos, los adivinos, este rey astuto les pone una prueba. No les voy a decir el sueño, sino quiero que ustedes me muestren el sueño. Qué prueba tan difícil. ¿Cómo saber lo que soñó otra persona? Pero esa era la condición. Entonces esto fue lo que utilizó el Señor para levantar a Daniel como uno de los principales en este reino. Había orden de muerte si no le hacían memoria del sueño que este rey había tenido. Al no haber sueño, ¿cómo se puede interpretar algo que no sabemos? ¿Cómo interpretar ese sueño si no sabemos lo que soñó? Y eso es lo que exigían los magos, los sátrapas y todas aquellas personas. Entonces Daniel, que corría en peligro su vida, entra a hablar con el rey y le pide un plazo de cierta cantidad de días para poder revelar lo que él había soñado y la interpretación del sueño. Lógicamente que conocemos nosotros la dedicación de este hombre Daniel hacia Dios. Regresa al cabo de ese tiempo estipulado por el rey y David, y el Señor le revela ese sueño, le revela el sueño y le revela la interpretación. A partir de esto es que nosotros podemos leer lo que ya leímos, cómo este hombre bendice a Dios, cómo el Señor le muestra la revelación de aquel sueño, cómo Dios le muestra la manera como Él gobierna. Todas las cosas que Él hace en lo invisible le fueron mostradas a este siervo Daniel. Entonces la bendición con la que está bendiciendo Daniel es haciendo memoria. Cómo el Señor tiene control de los tiempos, cómo el Señor realmente revela cosas escondidas. Entonces, ¿cómo bendecimos a Dios? Tenemos una revelación de la palabra de Dios. Bendigamos a Dios por esa revelación que nos está dando el Señor. Bendigamos al Señor haciendo memoria de eso que nos ha mostrado en las Escrituras. Hay otro ejemplo bien precioso que quiero traer a colación. Tengo en realidad varios ejemplos, pero estoy resaltando los que más me han llamado la atención. En Primera de Crónicas, el capítulo 29 y el versículo 10, veamos lo que dice las Escrituras. Asimismo se alegró mucho el rey David y bendijo a Jehová delante de toda la congregación, y dijo David, bendito seas tú, oh Jehová Dios de Israel, nuestro Padre, desde el siglo y hasta el siglo. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo es Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todos.
Las riquezas y la gloria proceden de ti y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. ¿Cómo está bendiciendo David aquí a nuestro Dios, a nuestro Creador? Atribuyéndole absolutamente todas las cosas, todo lo que existe en los cielos de la tierra es obra de sus manos. Él está haciendo memoria de la creación y basado en esto, Él está bendiciendo a Dios. Entonces aquí tenemos unas dos pistas, por decirlo así, unas dos claves de cómo bendecir a nuestro Dios. ¿Cómo bendijo Esdras al pueblo? ¿De qué manera bendijo este hombre? Lógicamente haciendo memoria de las misericordias y de cómo el Dios poderoso nuevamente trajo a su pueblo de la esclavitud, cómo nuevamente trajo Dios, liberó Dios de donde ellos estaban desterrados literalmente y los trae de regreso con poder, con gloria, con sabiduría. Entonces al escuchar esta forma de bendición de Esdras al Señor, indiscutiblemente que el corazón de esta gente fue tocada. Bendito Dios, el corazón de esta gente estalló en gozo, en alegría. Por eso ese amén impresionante de todo el pueblo al escuchar la bendición de Esdras a nuestro Dios. Gloria a Cristo Jesús. El versículo 8 nos aclara la manera en que se leía el libro. La Biblia nos dice, si nosotros repetimos nuevamente esta porción de las Escrituras, 8, capítulo 8 de Nehemías, y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que se entendiese la escritura. Ponían sentido, en otras palabras, leían claramente, inteligentemente, discerniendo. Esto hacían para que la gente entendiese lo que se leía, para que la gente se diese cuenta realmente cómo este hombre, Esdras, al leer las escrituras y los otros explicando, literalmente estaban revelando a Cristo Jesús, estaban recibiendo una revelación de Jesucristo y esto es lo importante de la lectura. Cuando predicamos, cuando enseñamos, ¿a quién estamos revelando cuando estamos hablando de las escrituras? ¿De quién estamos hablando? ¿De quién está hablando las escrituras? ¿De quién está hablando la ley? Si nosotros vamos al libro de Juan, al capítulo 5 y el versículo 39, miren lo que nos dicen las escrituras. Repito la cita, Juan capítulo 5 y versículo 39. Escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Vamos a ampliar un poquito más este concepto de quién está hablando las escrituras, de quién está hablando de la ley, de quién daban a entender estos sacerdotes cuando Esdras leía la ley, de quién estaba hablando. Lucas capítulo 24. Vamos al Evangelio de Lucas por unos segunditos y leamos ciertas porciones claves. Voy a leer el versículo 27 del capítulo 24. Miren lo que dice esto. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él se decían. Esdras estaba leyendo la ley de Moisés y aquí el Señor Jesucristo le está explicando a aquellos dos caminantes de Maús de quién estaban hablando Moisés, los profetas, los salmos, hablando de Cristo Jesús. El versículo 44 de este mismo capítulo. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. La gente que estaba escuchando a Esdras estaba recibiendo revelación de Jesucristo. Estaban recibiendo revelación de quién es Cristo Jesús. Les fue predicado a Jesucristo en aquellos días. Y hay algo bien precioso que yo realmente me he gozado, me he alegrado tanto en el libro de los Hechos, en el capítulo 8.
Hechos en el capítulo 8, los versículos 26 al 35. Está hablando acerca de Felipe y el eunuco. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe le oyó que leía el profeta Isaías y dijo, pero ¿entiendes lo que lees? Él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este, como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitado de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. ¿Dónde encontramos el Evangelio de Jesucristo? En los profetas, porque los profetas son los que hablan de Cristo Jesús de una manera clara, y si recibimos revelación del Espíritu Santo de Dios, vamos a entender las riquezas de la gloria de Cristo Jesús, desde Moisés hasta Apocalipsis. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. Qué importante que en este tiempo, en estos días, haya esa clase de ministros que saben exponer de la palabra de Dios, que saben explicar la palabra de Dios para que todos entiendan, para que los más sencillos, los más humildes, para que las personas más simples realmente puedan entender el mensaje de la salvación. Bendito sea Dios. Ahora, en el versículo 9. Esta forma de explicar la palabra de Dios de los sacerdotes al pueblo reunido junto a las puertas de las aguas produjo tal quebrantamiento en el pueblo que ellos pudieron ver sus faltas, sus rebeliones, y produjo tristeza en su ser, pero para bien. En 2 Corintios capítulo 7 y versículo 10 la Biblia nos dice, porque la tristeza que es, según Dios, produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. En el primer punto que señalé como característica que dice en versículo 8:1, y se juntó todo el pueblo como un solo hombre. Esto me recuerda a la iglesia de los días de los apóstoles de Cristo Jesús. Y tengo algunas citas que me gustaría mencionar cuando se habla la manera cómo vivía la gente de la iglesia. Se les llama la iglesia primitiva, no sé por qué les llaman la iglesia primitiva, realmente no tengo un concepto claro sobre esto, pero le diría que es la iglesia apostólica, cuando el Señor Jesucristo regresa a los cielos y comienzan los apóstoles a predicar el Evangelio. Entonces, es más teológico decir la iglesia apostólica. Y miren cómo era el carácter de la gente en los días de los apóstoles. En el capítulo 2 y versículo 44. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Hechos capítulo 4 y versículos 32. Y la multitud de los que habían creído era de un solo corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común, como si se tratase de una sola persona. Pero era un pueblo numeroso en aquellos días que habían creído en el Señor Jesucristo, y había esta característica: eran de un solo corazón, de una sola alma. En el capítulo 5 y el versículo 12, y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Exactamente lo mismo como en aquellos días cuando Esdras estaba leyendo la ley junto a la puerta de las aguas. Había unanimidad, absolutamente todos de un solo corazón, en un solo espíritu.
todos unánimes juntos, un solo sentir. Ahora, en el libro de Filipenses, en el capítulo 1 y el versículo 27, para no abundar en muchas citas, porque hay muchas citas que nos hablan de la unanimidad con la que se congregaba la gente en aquellos días, como eran todos de un mismo sentir. Para no extenderme tanto, miren lo que dice Filipenses, capítulo 1 y versículo 27. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros, o sea que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. La batalla del Evangelio es cierto que es personal, pero es poderosa cuando todos estamos batallando en un mismo espíritu por nuestra fe, por nuestra salvación, por el Evangelio de Jesucristo. Todos los creyentes como un solo ejército del Señor, batallando contra las acechanzas del enemigo. Todos, absolutamente todos, unánimos en un solo espíritu. Capítulo 2 y versículo 2 de este mismo libro de Filipenses. Completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Bendito sea Dios. Son las amonestaciones del apóstol Pablo a las iglesias, a la iglesia de Filipenses en aquel entonces, animándolos a todos a estar en un mismo sentir. Ahora veamos lo que nos dice Primera de Pedro, capítulo 3 y el versículo 8. El sentimiento, la expresión del apóstol Pedro relacionado exactamente con lo mismo. Capítulo 3 y versículo 8. Finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándonos fraternalmente, misericordiosos, amigables. El mismo espíritu que estaba en el apóstol Pedro, el mismo espíritu que actuaba en el apóstol Pablo, sintiendo lo mismo, hablando lo mismo, expresando su preocupación a que todo el pueblo sea de un mismo sentir, de un mismo espíritu. Bendito sea Dios, como en aquellos días de Esdras, como en aquel tiempo, como un solo hombre, absolutamente toda la congregación. Ahora, la corona de todo esto lo leemos en el Salmo 133, versículos 1 al 3. Es un salmo muy conocido, es un salmo cortito, pero bien precioso, que nos habla acerca de la comunión del pueblo. 133, versículos 1 al 3. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío del Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque ahí envía Jehová bendición y vida eterna. Una pregunta bien sencilla. ¿Por qué tantos milagros en aquellos días de los apóstoles? ¿Por qué tantas cosas extraordinarias del Espíritu Santo de Dios en aquel tiempo? Aquí está la respuesta, hermanos. Aquí está la respuesta. La unidad del pueblo. Un mismo sentir, un mismo espíritu, todos sintiendo lo mismo, derramándose esa unción sobre el pueblo de una manera tan gloriosa. Es por eso que ellos pudieron ver tantos portentos de parte de Dios, tantos milagros de parte de Dios, por la unidad de esa gente. Eran como un solo hombre. Gloria a Cristo Jesús. Bendito Dios. Ahora, pero de forma específica, ¿de qué nos está hablando esta puerta conforme a lo que hemos leído en Nehemías en el capítulo 8, versículos 1 a 8? Realmente, ¿cuál es lo específico de lo que está hablando esta puerta? Esta puerta nos está hablando claramente de la lectura de la Biblia, la lectura de la ley de Dios y lo que produce en nuestras vidas. La lectura de la Biblia, la enseñanza, la predicación, la exposición correcta de la palabra es como agua para lavarnos de toda nuestra suciedad, absolutamente de todo. El Señor Jesucristo, el apóstol Pablo, miren lo que dice acerca de las Escrituras. Pablo, capítulo 5, versículos 25 al 26.
Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. De estos versículos, ¿qué conclusión podemos sacar? ¿Qué es lo que hace la lectura continua de la Biblia? ¿Qué es lo que hace esta costumbre de leer la Biblia todos los días, ininterrumpidamente? La cantidad de versículos o de capítulos que podamos leer. Este es el producto, esto es lo que obtenemos. Obtenemos un lavamiento de nuestras vidas. La Biblia, que es como un agua, va a limpiar todas nuestras impurezas, va a sacar las cosas profundas, lo escondido de nuestro corazón, lógicamente relacionado con cosas escondidas, pecados escondidos. En la lectura diaria, el efecto va a ser tan glorioso en nuestro ser que va a producir un lavamiento de nuestras vidas. En Juan el capítulo 15 y el versículo 3, el Señor Jesucristo hablando a sus discípulos, Él les dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Cristo Jesús la palabra. Ministración tras ministración, consejo tras consejo, parábola tras parábola, durante más de 3 años con sus discípulos. ¿Cuál fue el resultado? Vosotros y estáis limpios por la palabra que os he hablado. Bendito sea Dios. ¡Cuánta bendición! Hay que dediquemos unos minutos, una media hora, si es posible una hora. No estoy poniendo límite. De acuerdo a lo que se pueda acomodar cada persona, cuánto tiempo tenga disponible para leer la palabra de Dios, al final va a llevar un fruto realmente impercedero en su vida. Por tanto, la palabra escrita, las escrituras, son una puerta para entrar en la presencia de Dios. En el libro de Hebreos, en el capítulo 10, por este lavamiento de la palabra en nuestras vidas, miren a dónde nos conduce. Hebreos capítulo 10, versículos 19 al 22. ¿A dónde nos conduce el lavamiento por la palabra de Dios? Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Hay acceso a la mera presencia de Dios por el lavamiento, por la palabra, como le escuchábamos a Cristo Jesús hace un instante, que esta palabra que es una agua que saca absolutamente toda mancha, todo pecado, toda falta de nuestras vidas, para poder presentarnos delante de Dios con una vida íntegra, con una vida limpia, lavada por la palabra de Dios. Bendito sea el Señor. Ahora, la ley de Dios, perdón, a la Biblia le podemos llamar la ley de Dios. Y son estas escrituras las que nos han sido dadas para llevarnos a Cristo Jesús. Todo este libro que nosotros conocemos como la Biblia es la ley de Dios. Bajo muy pocas circunstancias, la Biblia habla acerca de la ley de Moisés. Pero desde Génesis hasta Apocalipsis, este libro es conocido como la ley de Dios. ¿Sí? ¿Y para qué sirve todo este libro? De una manera bien sencilla, habíamos visto anteriormente cómo las escrituras están desde el Antiguo Testamento, están hablando de Cristo Jesús. Pero esta ley, como la conocemos, en Gálatas capítulo 3 y versículo 24, miren lo que dice la palabra de Dios, 3:24. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. ¿Quién es un ayo? Es un tutor. Un ayo es un líder de niños. Un ayo es alguien que llevaba a los niños varones a las escuelas. Era alguien que tenía cuidado de los niños. Entonces, la ley nos está diciendo que ha sido ese ayo para llevarnos a la escuela a aprender de Cristo Jesús. ¿Para qué sirve esta ley?
para hablarnos de Jesucristo, para enseñarnos de Cristo Jesús. Habíamos visto anteriormente en Lucas del capítulo 24 varios versículos de la manera como el Señor Jesucristo les comienza a hablar a aquellas dos personas en el camino a Emaús, de quién estaban hablando los salmos, de quién estaba hablando Moisés, de quién estaban hablando los profetas. Entonces, lo que estaba haciendo Cristo Jesús al abrirle las escrituras, llevándoles a Él. Qué precioso este maestro, hablando de sí mismo, hablando de Cristo Jesús para llevarles a Él. Qué manera de evangelizar de Cristo Jesús. Perdónenme la expresión que voy a decir. Qué suerte de estas dos personas que le oyeron a Cristo mismo, de boca de Cristo Jesús, evangelizando a estas dos personas. Y sus entendimientos fueron abiertos. Y hay algo bien bonito que dice en esta porción de Lucas del capítulo 24. No ardían nuestros corazones cuando nos abría las escrituras. No ardían nuestros corazones cuando le vimos partir el pan. Hermanos, eso es lo que debe haber en nuestros corazones. Cuando leemos las escrituras, pedirle al Espíritu de Dios que realmente nos revele, nos muestre a Cristo Jesús en la porción de las escrituras que estemos leyendo, para que nuestro corazón arda por la presencia de Jesucristo. Gloria a Jesucristo. Ahora, conforme a Apocalipsis al capítulo 5 y al versículo 10, la persona que está escribiendo esto dice: y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos contigo durante 1000 años. El propósito de Dios, el propósito del Señor Jesucristo es hacernos reyes y sacerdotes. Quiere ponernos a reinar sobre toda la tierra. Pero para poder llegar a esa situación de ser un rey, sacerdote, hermanos, Él quiere absolutamente que llevarnos a todos a esa posición, a todos a esa condición. Pero hay un requisito. En el libro del Deuteronomio, en el capítulo 17, en el quinto libro de la Biblia, en el capítulo 17, desde los versículos 18 al 20, habla Dios a Moisés y le dice: cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley del original, que está al cuidado de los sacerdotes levitas, y lo tendrá consigo, y leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos, para ponerlos por obra, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento, a diestra ni a siniestra, a fin de que prolongue sus días en su reino, él y sus hijos en medio de Israel. Aparte de esta promesa de leer la Biblia todos los días, ¿qué es lo que produce esa lectura continua de las Escrituras? La lectura nos va a enseñar a temer a Jehová. La lectura nos va a enseñar a guardar todas las palabras de esta ley, los estatutos, para ponerlos por obra. La lectura va a enseñarnos cómo mantenernos humildes, no creernos que somos más que otros hermanos. La lectura nos va a dar la gracia para no apartarnos de sus mandamientos. ¿Cuántos beneficios obtenemos por leer la palabra de Dios todos los días? ¿Por qué el fracaso del gobierno en muchas naciones del mundo? Porque la lectura o la tenencia de una Biblia ha sido prohibido en espacios públicos. Si hay un rechazo a la palabra escrita de Dios, ¿qué podemos esperar de parte de Dios hacia aquellas naciones? Hubo un presidente aquí en Estados Unidos, Ronald Reagan era su nombre, el presidente número 40 de esta nación, dijo en una ocasión: dentro de las portadas de la Biblia están todas las respuestas para todos los problemas que los hombres confrontan. La Biblia puede tocar corazones, aclarar mentes y refrescar las almas. ¿Qué tal el concepto de este presidente Reagan acerca de las Escrituras? Él tenía en claro el significado y el valor de leer la Biblia todos los días. La Biblia sigue siendo el libro más vendido cada año, aun con toda la oposición del diablo. El enemigo conoce el poder que hay en este libro y trata de anularlo
de prohibirlo, hacer lo que sea con tal de desaparecer este libro de la tierra, pero jamás lo ha logrado y jamás lo va a lograr. Bendito sea Dios. En primera de Timoteo, el capítulo 4, hay algo bien precioso que le dice el apóstol Pablo a Timoteo. 4, primera de Timoteo capítulo 4, versículos 12 y 13. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Hermano, si tienes un tiempo, voy a decirlo de esta manera, tal vez te sobra. Ocúpate en la lectura de las escrituras. No pierdas de tiempo. Redime bien tu tiempo leyendo las escrituras. Mientras más leas las escrituras, más beneficios vas a recibir del conocimiento de Dios. Bendito sea el Señor. Ahora, hay alguien que aconsejaba algo interesante, que cada creyente debe leer toda la Biblia por lo menos una vez al año. Leer las escrituras, leer la Biblia por lo menos una vez al año. ¿Qué pueden hacer las escrituras de nuestras vidas por la lectura? Con esa lectura diaria, con esa lectura continua. Miren lo que dice el apóstol Pablo a Timoteo. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos del 15 al 17. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Qué es lo que hace las escrituras de nuestras vidas? Aparte de lo que leímos en Deuteronomio, nos preparan para reinar, nos dan conocimiento de las leyes, estatutos del reino de Dios, nos preparan para hacer las obras del Espíritu Santo de Dios. Si leemos las escrituras diariamente, descubriremos la fidelidad de Dios. Que la lectura de la Biblia sea nuestra prioridad sobre todas aquellas cosas o ejercicios espirituales que nosotros podamos practicar aparte de la oración, aparte de congregarnos. La lectura de la Biblia tiene que ser algo fundamental en nuestras vidas. No puede faltar en nuestras vidas la lectura diaria de la Biblia. Y para terminar, voy al Salmo 1, versículos del 1 al 3. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores asentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de las aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. ¿Cómo damos fruto del Espíritu de Dios en nuestras vidas? Por la lectura y la meditación de la palabra de Dios, de la ley de Jehová, todos los días. Bendiciones, mis hermanos, y no dejen de leer las Escrituras todos los días. Amén.